Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en este espacio horizontal y de reflexión que creamos con un conjunto de compañeros docentes. Un espacio que es de acompañamiento que quisimos crear para compartir ideas y debatir todas las dudas que hoy nos movilizan. En el encuentro de hoy que es el encuentro de cierre del primer webinar de Despertic, va a estar dedicado a un tema que viene estando en el tapete en los últimos años y con mayor frecuencia, y que se convierte en un dilema mayor aún en este contexto de pandemia, que es la evaluación. En algún momento surge la necesidad de recuperar la normalidad en las aulas. El poco tiempo escolar va a obligar a reconfigurar los programas y establecer algunas prioridades. Vamos a enfrentar la necesidad de definir qué contenidos son impracticables, aquellos que no pueden dejar de ser aprendidos, buscar desarrollar el oficio del estudiante. Justamente anoche, cuando terminábamos de darle forma a este encuentro, hablábamos de uno de los roles que cumplen los estudiantes, que nos ayudan a hacer nexos con otros estudiantes, y aquí vemos, como decíamos al principio, en el primer encuentro, la importancia y el protagonismo que tiene el estudiante. Vamos a tener que posibilitar el trabajo donde puedan organizarse, autoevaluarse, reflexionar sobre lo que aprendieron. Tenemos que poder analizar y aprender sobre las capacidades que ayudan a aprender de manera autónoma. Aún más urgente, organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en torno a proyectos que integren distintas materias y que conecten la realidad cotidiana de los estudiantes y hagan partícipes en lo posible, y esto es el esfuerzo mayor, hagan partícipe a la familia. Tenemos que poder evaluar. Calificar, no lo sabemos, quizás sea otra instancia que nos impongan, quizás no, pero tenemos que poder evaluar, porque evaluar sigue significando acompañar. La evaluación no deja de ser un acto de amor y de estímulo al estudiante. Y bueno, de todo esto, en este recorrido nos van a acompañar hoy Vanina Dornich, que es de la localidad de Vigán, es profesora en Psicología, Ciencias de la Educación, graduada del Instituto Superior número 28, Olga Cossettini. Es especialista docente de nivel universitario, superior, perdón. Es especialista docente en políticas socioeducativas. Tiene una especialización en problemáticas de las ciencias sociales. Tiene una especialización en tutoría virtual. Actualmente es tutora virtual de la EMPAN 1330, la Escuela Virtual de la Provincia de Santa Fe, y docente en el profesorado número 1 Manuel Leiva de la ciudad de Casilda. El profesor José Luis Ramarciotti, de la localidad de la ciudad de Las Rosas, es profesor de matemática, especialista en tecnologías de la información y la comunicación, es docente y especialista universitario en matemática, física, estadística e informática, y ha sido referente institucional de varias experiencias a nivel provincial. Participó del cambio curricular de nivel medio, es creador de la modalidad bachiller en informática, ha formado a muchos docentes, trabaja en Infod, en instituciones educativas medias y superiores. Está trabajando en las escuelas 51 y 33 de la localidad de Armstrong. La profesora Jorgelina Kolodzinski vive en Casilda, es profesora de Ciencias de la Educación, diplomada y especialista en currículum y didáctica, especialista en tecnologías de la información y la comunicación, y se desempeña como catedrática en el nivel secundario y en la formación docente. Con todos ellos y con esa última, con Jorgelina, vamos a comenzar nuestro recorrido. Recordamos, para una mayor flexibilidad de la conexión, apagar los micrófonos, y una vez que hayamos redondeado la conversación, vamos a tener un espacio para que todos podamos reflexionar y participar. ¿Sí? Muchísimas gracias. Adelante, Jorge. No se te escucha. Tenés el micrófono apagado. Perdón, justo tenía, ¿qué tal? Les decía buenos días a todos y a todas. La verdad que es el tercer encuentro que venimos trabajando desde este equipazo, como decimos, de Despertic, y la idea es hoy convocarlos, como bien decía Juan,
a un tema que siempre fue para muchos a veces dolor de cabeza, y en estos momentos quizás mucho más. Recordarán ustedes que en el segundo encuentro habilitamos ese blog donde iba a ser un lugar para habitar ideas, entre ellas, por ejemplo, el tema evaluación, y hay algunos registros, hay un audio, hay algunas ideas sobre pensar la evaluación, aparecía en términos de algo que tenga que ver con un proceso, algo que se va haciendo, y siempre hacia una mejora. Y otro docente posteó, la evaluación tiene que ver también como un acto creativo, ¿no? Y frente a esto, y seguramente está ese blog para seguir y volver y seguir, digamos, alojando esas ideas que ustedes puedan, digamos, tener sobre evaluación y también ir y venir con otras, aparece hoy en esto de poder pensar que evaluamos, sí, pero ¿qué y cómo? También ver que nos tenemos que poner de acuerdo en esto, ¿no? ¿Qué cosas vamos a evaluar? Y otra de las cosas también, sí, cómo sabemos que nuestros estudiantes están aprendiendo. Entonces, frente a esto, y vamos a ponernos en sintonía, cómo llegamos hasta aquí. Recordarán, y ahora ponemos bien en contexto, el jueves el ministro Trota tuvo un encuentro, un confederal con todas las jurisdicciones del país, por el cual se presentaron los protocolos para avanzar en este segundo semestre 2020 o 2021, por eso lo pensamos como un semestre de ahora en más, donde tendríamos que empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que hicimos y cómo vamos a seguir. Entonces, pensando en esto, aparece el idea de que, bueno, ¿cómo estamos instalados en esta emergencia? Aparentemente aparecería en la figura, en la próxima RO, toda la idea que tiene que ver con cómo nos vamos a organizar. El distanciamiento va a ser muy complejo en las escuelas, porque pensando si en un aula va a forzar a dividir los cursos, imaginemos este escenario. Un grupo A concurrirá lunes, miércoles y viernes, y otro grupo B martes y jueves. La semana siguiente cambiaría el orden y así los grupos acontecerían y seguirían yendo, ¿no? Hay una alternativa que supone un desafío mayor para nosotros, que como siempre seguimos trabajando desde este lugar, y uno de los modelos que cobra fuerza es la famosa, digo famosa porque esto arranca ya por el 2014, Misiones y otras provincias la venían implementando, que es el aula invertida. La próxima, Ro. Frente a esta aula invertida, tiene toda una idea donde uno piensa el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el alumno tendría desde el hogar todo ese material, todas esas herramientas TIP que tendríamos que ir pensándola en función al segundo encuentro que tuvimos, y por el otro lado, una presencialidad que entraría a jugar ya el trabajo en función a preguntas y la articulación con todos esos saberes que el chico estaría trabajando desde el hogar. O sea, acá estamos en presencia de un modelo que se llama bimodal, ¿no? Donde convergen lo presencial y lo virtual durante mucho tiempo. No sabemos cuándo vamos a volver, pero sí estamos seguros que la virtualidad se instalará como una más de las propuestas, además de la presencialidad. Y acá nos va a llevar también al docente a planificar, a ver todo esto, y el Infot aquí adhiere y da, por así decir, la posibilidad, una opción viable, sumar estudiantes de formación docente para acompañar esto. Frente a esto, también aparece en esta aula invertida otras opciones. Una de las opciones, la próxima, Ro, aparece el tema de cómo vamos a sostener, porque recordarán ustedes que en esto bimodal está la parte de las videollamadas, lo sincrónico y lo asincrónico, y en este caso, como estamos ahora todo en la virtualidad, la video era ese lazo, ese vínculo que podíamos establecer con nuestros estudiantes. Y ahí viene, pero también hay estudiantes que ese vínculo no estuvo. Entonces, una de las cuestiones de este protocolo es, además de asegurar la escuela, también pensar en esos que todavía no estuvieron
y en darle prioridad, como así también aquellos que están en los últimos años pensando en séptimo, en quinto, sexto año en el secundario, y también una especial mención al primer ciclo de la primaria en todo lo que lleva a la alfabetización, ¿no? Y otro de los problemas que los directivos también van a tener para la organización de esta bimodalidad es que hay leyes laborales y mucho personal docente que puede acoger a eso, por lo cual va a haber licencia laboral para ver cómo se va a reorganizar institucionalmente esta situación. Entonces, ahí viene una mirada comprensiva, la próxima, por favor, ¿no? Frente a esta mirada comprensiva, las preguntas interesantes que nos vamos a tener, ¿qué queremos realmente frente a esta bimodalidad? Primero hubo un antes, porque no es que no hicimos nada. ¿Qué queremos evaluar al regreso? ¿Qué vamos a mirar? ¿Qué nos pasó? ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos mejorar? Y obviamente que debe haber a modo de ejemplo, porque uno fue haciendo un camino. Habrá algunos audios, habrá un trabajo compartido, habrá te planteo lo siguiente, cómo lo seguimos armando. Y acá aparece toda una necesidad de empezar a ver esta agenda y esta mirada, que es construir una agenda colaborativa institucional de evaluación, donde va a ser necesario ponernos de acuerdo en ver cómo juntos desde cada institución, más allá de seguir insistiendo a un Estado ausente, en cercanía quizás, pero sí los docentes, al interior de cada institución, como siempre creo que lo fuimos haciendo y demostrando, ir trabajando algunas tensiones. Por eso, mi compañero José Luis ahora va a compartir algunas cuestiones para pensar esta agenda colaborativa institucional de la evaluación formativa en esto que nos tocó. Bien, gracias por la palabra. Bien, nosotros entonces ahora nos encontramos como cuando un docente, cuando un directivo, como cualquier persona enfrenta un proceso de toma de decisiones, su mente comienza a contemplar una serie de razones y emociones que le llevan a optar por una alternativa, ¿no es cierto? Ese extraño proceso mental que el individuo coteja, en donde el individuo coteja las ventajas, los inconvenientes, los hechos, los sentimientos y otra serie de informaciones relevantes, resulta muy difícil de explicar o de simular, más en la situación en la que estamos, ¿no es cierto? En consecuencia, lo que se da de forma natural en el cerebro humano suele resultar extremadamente complejo cuando, por ejemplo, tratamos de aplicarlo a una decisión colectiva, como la que tenemos que tomar dentro de nuestras instituciones, ¿no es cierto? No es de extrañar que en estos casos surja la confrontación, que cada docente, que cada integrante del equipo institucional ensaye tirar hacia su lado, hacia su propio molino, agua hacia su propio molino, y que muchas no quieran o no sean capaces de asumir la perspectiva de otros. Pues bien, le vamos a explicar esto basándonos en el método de los 6 sombreros de Edward de Bono. No, si a través de esta sería simulación, no hace sino reproducir de forma más sencilla los procesos que tienen lugar en nuestra mente cuando tomamos decisiones convirtiéndonos en algo sistemático y público. Cada sombrero simboliza una forma de ver, una manera específica de pensar. No se preocupa tanto por describir lo ya ocurrido, sino que intenta vislumbrar lo que está por venir. Bien, y aquí apareció el sombrero blanco. La ausencia de color sugiere la neutralidad. ¿Qué significa esto? El docente que se pone este sombrero, en efecto, tiene que ver con la información pura, es pura información, es el autodidacta, es como un ordenador, es decir, no tiene emociones y cuando lo utilizamos esperamos que nos arroje hechos y cifras, no que discuta con nosotros. El sombrero blanco informa sobre el mundo, sobre el aula, es neutro, es objetivo. Con él la atención se concentra exclusivamente en la información disponible, es decir, abarca todos los hechos y cifras comprobables. Por eso, este es quizás el sombrero que más habilidad exige, pues separar los hechos objetivos de las derivaciones subjetivas que suelen llevar aparejadas exige mucho rigor.
No sería de extrañar, por ejemplo, que un político experimentara grandes dificultades en el momento de utilizar este tipo de sombrero, ¿no les parece? Bien, hacemos el rojo. Bien, perdonen. A la frialdad del sombrero blanco se le opone el fuego, el rojo, ¿no? El fuego, el calor, la pasión, propios del sombrero rojo, que se centra en los aspectos no racionales del pensamiento. A través de él se genera la oportunidad de expresar las emociones, los sentimientos, las intuiciones, sin necesidad de explicarlos o justificarlos. Es así como el sombrero rojo legitima estos aspectos irracionales y los hace visibles para que enriquezcan el mapa del pensamiento y el sistema de valores que servirá para decidir la ruta en dicho mapa, en el mapa de la evaluación que tenemos que llevar adelante. En el pensamiento, el sombrero rojo tiene cabida una amplia gama de sentimientos de toda índole, entusiastas, neutros, dudosos, encontrados, de infelicidad. Todos ellos son válidos, ¿no? En la medida en que sean auténticos. Cuando se le pide a un participante que se exprese con este lenguaje, esta persona, si es el caso, formular sentimiento neutro, confuso, dudoso, indeciso, pero en ningún caso puede pasar, ¿no? La metáfora del sombrero rojo le ayudará a centrar su atención y a realizar un esfuerzo sincero por desentrañar las emociones que en ese momento está sintiendo. El negro, el sombrero negro, que muchos docentes lo llevan puesto, muchos directivos también, supervisores sobre todo, implica la oscuridad, la prevención, la cautela. Es quizá el que más utilizamos en la vida cotidiana, el más arraigado en la tradición occidental, y es el más importante en el pensamiento porque nos ayuda a ser precavidos, más ahora en este contexto que estamos viviendo, ¿no es cierto? Trata de alejarnos de los peligros y nos permite, en última instancia, sobrevivir. Si algo no encaja con nosotros porque no se ajusta a nuestros recursos, a nuestros valores, a nuestra política o a nuestras características personales, el sombrero negro es el espacio para señalarlo. Y tal vez por eso mismo suele ser fácil de usar, pues termina siendo una vía para expresar algo que ocurre de un modo natural en nuestros cerebros. La tendencia a sentirnos incómodos ante la inadecuación y a evitar las cosas que no encajan con nosotros. Vieron que hemos hablado de no salir de la zona de confort. Bueno, justamente este sombrero es eso, es la precaución, el que nos aleja de lo ilegal, de lo inútil, de lo peligroso, de lo contaminante, de todas las acciones cuyos efectos pueden causarnos un prejuicio. El sombrero de la cautela, el que nos ayuda a ser precavidos, a evitar peligros y dificultades, es el de la prevención, que nos protege a malgastar inútilmente el dinero, el tiempo y la energía. Bien, ahora aparece el amarillo. Piensen en el sol, en sus rayos, en su luz. El sombrero amarillo son esos destellos de esperanza que emanan de mirar las cosas con optimismo. Con él el pensador escudriña, el docente escudriña los posibles beneficios de una idea que intenta ver las ventajas para ponerla en práctica. Es un sombrero de pensamiento constructivo, con el que se plantean propuestas para propiciar cambios positivos, solucionar problemas, introducir una mejora, aprovechar una oportunidad. Es el sombrero que relaciona con la eficacia, con la idea o las ganas de hacer que las cosas sucedan. Más o menos estaríamos nosotros con el grupo de Despertic en este sombrero, y, bueno, y en el verde y en el azul, ¿no? Bien, viene el verde, el sombrero verde. En el sombrero verde es la vegetación. El rol, el sombrero verde, está bien. Es la vegetación, es el crecimiento, es la energía. Se trata del sombrero de la creatividad. Incluso quienes nunca han sido creativos empiezan a hacerlo en este contexto, cuando se concentran en los propósitos de este sombrero. Con frecuencia las personas más creativas son aquellas que, por estar motivadas, le dedican más tiempo a tratar de serlo. Pero el pensamiento creativo se puede desarrollar en forma deliberada, aunque el sombrero verde en sí mismo no vuelve a las personas más creativas. Si se les ofrece una suerte de motivación artificial al proporcionarles el tiempo y la concentración necesarios para poder serlo, ¿no? Así, bajo el influjo de este sombrero, la creatividad deja de ser un monopolio de la persona de las ideas y se convierte en patrimonio de todos. El verde permite plantear posibilidades en cuya ausencia es imposible progresar. La creatividad implica entonces un lenguaje distinto en el que predominan muchos de los otros territorios de nuestro pensamiento, pues en ella el prejuicio cede ante el movimiento, ¿no es cierto? Bien, y por último el sombrero azul
Es el sombrero del control, el que permite organizar el pensamiento. En este sentido, constituye una suerte de pensamiento sobre el pensamiento, podríamos hablar así. En el método de los 6 sombreros, el uso del sombrero azul tiene una función esencial, pues a través de él se definen los propósitos, las pautas del ejercicio, al tiempo que se vela por el buen desarrollo. Por tal razón, quien coordina una reunión tiene la función automática del sombrero azul. En la medida que le corresponde mantener el orden y garantizar que se respete un programa, pero el hecho de que se cuente con una especie de director de orquesta, o en el caso nuestro tenemos el director de la institución, un supervisor, justamente tiene este sombrero puesto encima, ¿no? A quien se le puede asignar un rol exclusivo, sombrero azul. No obsta que los demás participantes puedan utilizar este sombrero, pero participantes, docentes, y expresen así sus comentarios sobre un proceso de pensamiento que se está teniendo lugar en ese momento, ¿no? Observando de una perspectiva más amplia, el pensamiento del sombrero azul representa la capacidad de enfocar cualidad que diferencia a un buen pensador del mediocre. Bien, un poco como conclusión de toda esta filmina que estamos viendo aquí, por la forma que está diseñado nuestro cerebro, nos resulta imposible experimentar sensibilización en diferentes direcciones de forma simultánea, más en lo que estamos tratando, que es la evaluación. El método de los 6 sombreros parte justamente de esta constatación y ofrece una novedosa alternativa para maximizar nuestra capacidad de pensamiento. Cada sombrero simboliza un modo de pensar y todos ellos, al igual que las máscaras del actor, las máscaras del docente cuando se pone enfrente del aula, le exigen realizar un esfuerzo consciente por pensar de una determinada manera. Y así como el actor no puede interpretar 2 máscaras de forma simultánea, cada sombrero requiere atención, concentración exclusiva. En lugar de exigirles a nuestros cerebros que en un mismo momento recojan información, canalicen los sentimientos, propongan nuevas ideas, eviten cualquier prejuicio y hasta logren beneficios, este método nos sugiere tirar las pelotas por una a una para lograr un efecto global semejante al de una famosa impresora de color, que tiran diversas gotas para lograr algo que es hermoso, ¿no? Que lograr una traza de una imagen compleja imprimiéndola tono por tono separado. Más o menos esto es lo que nosotros planteamos con utilizar esta paradoja o simulación para que todos tengamos presente que como docentes nos identificamos con uno u otro sombrero cuando nos ponemos en nuestras aulas, ¿no es cierto? Bien, le doy la palabra a Jor. Bien, y en esto, pensando en los sombreros y retomando, vamos a mirar realmente, hablábamos de pensar una agenda colaborativa y rápidamente para los que estamos dentro de las instituciones, este organigrama decimos, cada institución tiene su propuesta, los diagnósticos seguramente están ya visibles, los problemas que tenemos en especial con esta pandemia nos cambió el espacio, el tiempo y los agrupamientos frente a esta necesidad de priorizar la pedagogía del cuidado. La educación a distancia nos vienen a dar nudos críticos y nuestro compromiso es el ensamble. Si hay una palabra que decimos siempre, trabajo en equipo, hoy es que tenemos que estar juntos tomando esas decisiones ante esta posibilidad, que cuando hablamos de evaluación formativa ya está legal, ya el mismo ministerio desde inicio de todo esto, ¿no?, de la pandemia, se legaliza esta evaluación formativa dentro del modelo constructivista, donde tenemos que describir y ver esos procesos. Pero cómo pensamos dando cabida a qué tipo de sujetos, cómo ir revisando, cómo ir abriendo los ojos para que realmente esto de emancipar, educar y transformar la realidad con los estudiantes que tenemos y desde nuestra propia realidad podamos hacerlo. Entonces, obviamente, entrando en esto de lo que veníamos haciendo, en esto de pensar el arco iris de colores que también se van a tensionar en estas decisiones para pensar esta evaluación, establecer propósitos, intenciones, realmente qué se espera que aprendan los estudiantes en lo que queda, y ahí diseñar cada institución ese currículum despojado, minimalista, casi incierto. Tenemos los NAP, tenemos algunos acuerdos, pero acá hay un trabajo colaborativo intenso dentro
y al interior de lo que ya se viene haciendo en las instituciones. Elaborar una secuencia de ideas fuerzas, con núcleos conceptuales, para operar realmente, porque acá ese es el tema, los contenidos, en profundidad, en extensión, no vamos a poder todo. ¿Por qué no pensar grandes núcleos con ideas fuerzas, ya un mapeo, una red, pensar alguna herramienta y decir, bueno, esto lo que yo necesito y esto es lo que va a quedar, esto es lo que vamos a empezar a entablar relaciones, enumerar criterios comunes de trabajo, diseñar consignas, integrar tiempo, vamos a pensarlo ya no en trimestre, podría ser un semestre real, volver a mirar los criterios, volver a pensar. Y hay muchos, Marina Lindman y demás, que son pocos investigadores en esto dice que hay la ley de las 3 S, ¿no? Hay que ser lo más sensato, serio y simple posible desde ese ensamble en cada institución para ver cómo seguimos avanzando y nunca dejar de peticionar a quien nos tiene que garantizar lo que en este momento ahora las condiciones no están. Entonces tenemos que ver esa trayectoria. Y José Luis, tenías también algo para aportar, ¿no? Sí, justamente. Bien, como dice Jorgelina, fíjense, es decir, ensamble, y cuando hablamos de ensamble decimos, bueno, ensamble entre docentes, seguro, es decir, cada docente tiene una expertise diferente y cada uno puede asociarse al compañero, al colega, para poder potenciar lo que están haciendo entre ambos, entre dos, entre tres o entre todo el colectivo de la institución, ¿no es cierto? Ensamble entre docentes y directivos, porque el directivo por ahí requiere cierta información que les pide su supervisor o que le pide el ministerio, ¿no? ¿Y por qué no hablar de un ensamble entre docentes, directivos, preceptores, tutores, facilitadores de la convivencia, equipo socio-pedagógico institucional? Si nosotros nos ponemos a pensar, hasta incluso no sé si ahora tendríamos que poner los porteros también, más atendiendo a que tienen que organizar todo un sistema de cuidado de nuestra salud, más en el aula, ¿no es cierto? Bien, y con esto podemos plantear, es decir, ¿cómo podemos hacer esto? Podemos tener diferentes llegadas, tenemos que capitalizarlas, las herramientas digitales justamente para tener distintas llegadas. ¿Cómo podemos hacer esa llegada con las TICs a docentes, a padres? Es decir, que los docentes, directivos y todo ese equipo que está ensamblado, ¿cómo llega a los estudiantes, a los padres, a las familias? Tenemos que llegar de diferentes formas. Tenemos que sostener andamiajes y tenemos que tener distintas miradas, ¿sí? Particulares como globales. Yo ahora si me permite Roxana, yo les voy a compartir una pantalla para que ustedes vean. Si Roxana me das la posibilidad, tenés que dejar de compartir, yo les voy a mostrar un poquitito cómo... Dame un ratito que no puedo sacarla. Bien. Es importante, José Luis, ir viendo, así vamos viendo esa trayectoria, ¿no? Esos ensambles, esa manera de poder ir pensando, porque es algo que lo tenemos que ir haciendo, justamente, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizamos, desde qué herramienta podemos ver a una institución, podemos... Perdón, que acá están ingresando gente. Ahí está. Ahí se puede compartir. Sí. Bien, fíjense, aquí les estoy mostrando, por ejemplo, una plataforma, en este caso entré como si fuese un estudiante más. Esta es una plataforma que les permite, se llama Edmodo, que les permite al docente exponer, por ejemplo, sus actividades, ¿sí? Es decir, estas son actividades que subí especialmente a Edmodo para la guía número 7, para un quinto año, en donde el docente no solamente le adjunta las actividades o una guía de trabajo, sino que genera enlaces de videos de terceros y un recorte de explicación que se hace, a lo mejor lo puede plantear a través de Zoom, lo puede plantear a través de Meet o de cualquier tecnología que permita la videoconferencia. Y esta videoconferencia se graba
sincrónicamente con todo el equipo, con todos los chicos, con todos los estudiantes, y a través de esta plataforma se puede prácticamente volver a ver o a revisitar las veces que sea necesario. Es decir, este video habla de cómo llegar a los estudiantes para poder trabajar y que ellos a su vez puedan seguir una narrativa pedagógica, ¿no es cierto? Les voy a mostrar también cómo, para poder llegar a distintos estudiantes, sobre todo los que no tienen conectividad, creamos una carpeta compartida, ¿sí? En esa carpeta compartida, en la Escuela de Comercio 51, por ejemplo, cada docente tiene un acceso directo de escritura a través de su correo electrónico. Pero, tanto sean los estudiantes, tanto sean los celadores, preceptores, equipo directivo y secretaría, junto con un montón de librerías de la localidad, tienen la posibilidad de acceder a esta carpeta compartida en donde ustedes pueden, donde el estudiante que no tiene conectividad o el estudiante que no tiene manera de llegar a su material, pueda decir, bueno, yo necesito, por ejemplo, de quinto año, necesito, por ejemplo, de tal o cual materia. Entonces podemos elegir, buscamos tal o cual materia, automáticamente ellos pueden descargar las actividades que se plantean allí, ¿no es cierto? ¿Bien? Ahí están las distintas guías y a partir de allí pueden imprimir desde lugares remotos, desde librerías distintas, se puede imprimir en formato papel para que puedan llegar a su material. Y por último, la fruticita del postre, les voy a mostrar esta pequeña planilla también que la hemos armado compartida con todos los docentes, ¿sí? Esta planilla se puede acceder directamente a los distintos cursos y dentro de ese curso, horizontalmente, planteamos distintos criterios, justamente que habló al principio Jorgelina, es decir, no de calificar, sino de evaluar. Voy a evaluar cualitativamente, con un excelente, con un muy bien, bien, regular, a mejorar. ¿Cómo? Es decir, con este tipo de criterio, pero muchas veces hay disciplinas que por ahí a lo mejor no necesito yo evaluarlo así, simplemente plantear que está entregado un trabajo en plástica, por ejemplo, entregó un trabajo o no lo entregó o lo entregó incompleto. Entonces, esta planilla va a permitir visualizar o vislumbrar con estos distintos criterios qué es lo que está pasando en la institución y qué es lo que está pasando con nuestros alumnos. Así que fíjense, miren, aquí aparecen los nombres de todos los chicos, doy este ejemplo, por ejemplo, de quinto segunda, en donde cada docente va volcando las distintas notas en función de sus trabajos. Así que fíjense, miren, eventualmente esto me tira información, ese NE que no entregó nada, es decir, tengo que ver qué pasa con estos dos chicos, con estos dos estudiantes, ¿sí? Incluso en líneas generales estamos viendo que sobre este último tiempo es como que hay menor cantidad de entregas de trabajos, o sea, como que se está dando también no solo un cansancio en ellos, sino también un cansancio en el equipo docente. Y a partir de esto también, bueno, tenemos observaciones que aquí todo el equipo psicopedagógico van poniendo va a poner de cada uno de los estudiantes diciéndonos cuál es la problemática que tienen en función de todo lo que se vio aquí atrás, ¿no es cierto? Es decir, bueno, ya nos informaron que estos chicos no tienen conectividad, están trabajando en el campo con la cosecha, con la siembra. Por eso se da esa circunstancia, si no nos llamaba poderosamente la atención, ¿no? Bien, y aquí nos da un total de todos los que se han entregado y no entregado. Así que fíjense, esta planilla fue justamente lograda por un ensamble entre docentes, directivos, preceptores, porque los preceptores normalmente siempre llamaban a todos los docentes, habían hecho grupos y decían, ¿qué pasa con este chico? ¿Le entregan o no le entregan? Bueno, aquí a través de esta planilla no necesitan más hacer las llamadas que normalmente siempre la hacen, porque ellos tienen un acceso de lectura a esta planilla para poder verla, contemplar y actuar en consecuencia. Bien, gracias. Gracias, esto. No sé si te quedó una idea más para decir, perdón. No, está bien. Después podemos seguir compartiéndolo.
Bien, frente a esto que nos comentaba José Luis y volviendo en esto de pensar una agenda colaborativa institucional, creo que es lo primero que cada una de las, más allá del protocolo que obviamente ya está en puerta, ir pensando al interior de las instituciones. Y yo creo que siempre esto de abrazar la categoría de trabajo en equipo es quizás lo que nos pueda ayudar para avanzar. Es cierto que los chicos cada vez están entregando menos, es cierto que hay muchos chicos que todavía no entregaron nunca nada, y acá viene la cuestión de ir pensando ese proceso, ¿no? ¿Con qué criterios reales vamos como equipo de docente a evaluar esta trayectoria real, ¿no? Esta sábana que nos mostraba en ese Excel increíble de cada una de las materias, donde había, no sé si algo que también hay que retomar y es fundamental en la evaluación formativa, la data quali, la observación, ese comentario, esa idea me ayuda a entender a esa singularidad, sobre todo en clave de derecho. Entonces, ¿qué seguimientos genuinos vamos a pensar? Tenemos claro, recuerdo en el vuelvo virtual, teníamos dentro del Excel una nota de sitio que la iba construyendo cada docente de acuerdo a cuando, como eran tantos alumnos, teníamos solo la mirada a los docentes, ¿no? El alumno no tenía acceso. Pero ahí yo iba y conocía quién era ese chico, dónde trabajaba, qué le pasaba. Eso no es decir victimización, sino empoderar realmente a ese sujeto para darle otra oportunidad, otra posibilidad. Y acá viene la tarea de que hay que conocer realmente la situación para actuar. Esto ya Freire nos viene manejando hace tiempo en este lugar, ¿no? Desde nuestra propia identidad. Y creo que el ensamble, este trabajo en equipo fuerte que vamos a tener que hacer, que lo estamos haciendo, pero que hay que seguir aceitando cosas, por ahí vamos a andar. Y entonces, frente a esto, aparece cómo miramos, y ahí viene un cuadro en la próxima, donde está el tema evaluación. Porque cuando hablamos de evaluación seguimos, fíjense que estuvimos trabajando la evaluación, esta agenda necesaria de pensarla a nivel de la institución, pero cuando hablamos de evaluación tiene muchos objetos. ¿Dónde vamos a hacer el foco? Fíjense, en realidad, uno aparece, evaluar es para aprender, pero también se aprende desde una propuesta, desde un oficio de ser docente y un oficio de ser estudiante y de instituciones. Entonces, ¿dónde ponemos el foco cuando pensamos todo este tema de evaluación? Y justamente en el próximo cuadro están los momentos, los que siempre, desde la didáctica, el ABC, que seguramente aquellos en la didáctica, en el currículum lo habrán visto. Cuando hablamos de los momentos en el proceso de evaluación, tiene instancias que siempre en una evaluación formativa tienen que ir retroalimentándose, donde hay fuentes, hay evidencia. Yo necesito la data, como dice, yo necesito info para tomar, porque la evaluación es subjetiva. Porque cuando evaluamos hay una historia nuestra propia historia de la práctica. Entonces, tratemos de pensar muy bien, de trabajar, de saber cuando se toma una decisión y cuando ponemos, en este caso ahora, la nota no, pero evaluamos y seguimos evaluando. La acreditación es otro tema que vendrá, digamos, a posteriori, pero ahora tenemos que acompañar esa trayectoria con indicadores. Entonces, los momentos, como digo, estamos diagnosticando, estamos regulando, todavía lo sumativo no, lo parcial quizás, pero tenemos que seguir pensando. Por eso yo creo que el equipo de TIC considera, ¿no? Y esto lo charlamos en varias oportunidades, que hay muchas herramientas, José Luis trajo y compartió algo para poder mirarnos como institución para ir caminando hacia ahí. Que así, bueno, y acá en la próxima, esto de la retroalimentación, Sabi, interactuar nos puede dar, ¿no? No sé, Sabi, si querés compartir, te doy el paso. Jorge. Vanina, vamos a reparar la presentación, Vanina. Y bueno, y la famosa retroalimentación, que es importantísima, porque es un proceso de regulación de aprendizajes de la enseñanza, porque es eso que muchas veces los alumnos están esperando y depende mucho lo emocional, lo afectivo,
qué es lo que está sintiendo ese alumno. Entonces, al dejar esa retroalimentación, esa devolución de todo ese camino recorrido por el estudiante, depende de cómo sea mi retroalimentación, va a ser lo que yo deje, esa huella que deje sobre ese alumno. O sea, si esa retroalimentación utiliza la afectividad, una manera de demostrarle que él estuvo ahí, que recorrió todo ese trayecto, que lo hizo con algunos obstáculos, con algunos problemas, pero que estuvo, y yo le demuestro que fue importante y que fue valioso para poder recuperar esa parte cualitativa, para él va a ser sumamente importante, porque lo va a tener en cuenta, y de ahí tiene que ver si ese alumno puede seguir con la misma intensidad, con la misma energía, o podemos perderlo en el camino. Poneme la anterior, Ro. Entonces vemos cómo es tan necesaria esa mirada al valorar los procesos que buscamos en la parte formativa. ¿Qué voy a evaluar yo? Voy a tratar de ver esa construcción de conocimientos que tiene que ver con esas experiencias de aprendizaje que fue transitando. Por eso, como decía Ro, ese seguimiento que nosotros los tutores del Vuelvo lo solíamos hacer en una planilla para saber qué le estaba pasando a ese estudiante, quién era, cuál era su vida. Y bueno, yo creo que el docente los conoce, pero los directivos, que son los que manejan toda la escuela, son por ahí los que tienen más todo ese tipo de información. Y relacionándolo con lo que dijo José Luis, yo creo que todos somos un poquito de cada sombrero, un poquito de cada uno. Pero los docentes en este momento de cuarentena nos pusimos sobre todo el sombrero amarillo. El equipo directivo, los docentes que forman esa institución, todos nos pusimos ese sombrero para poder salir adelante y acompañar a estos estudiantes. Y bueno, y entonces ahí hablamos un poquito de la evaluación, de la retroalimentación y la evaluación. Siempre seguimos en el trabajo colaborativo, de ahí el ensamble entre todos los docentes, porque son construcciones compartidas. Necesitamos de la mirada del otro. A veces nosotros notamos algo que el otro docente no pudo observarlo. ¿Por qué? Será por esa parte de la que habla Edward Gardner de la inteligencia emocional, donde cada uno tiene un don especial para poder comprender. Y bueno, y esta retroalimentación formativa tendría que ser comprensible, que ahí es donde hablamos de la afectividad, de lo humano, selectiva y focalizada, o sea, en ese estudiante, ver cuál fue su trayectoria, porque a pesar de algún problema en especial en el camino, ese estudiante hizo lo posible en determinadas materias para poder seguir y para poder continuar. También tiene que ser contextualizadora, o sea, tenemos que tener en cuenta el contexto en el que estamos, el lugar en el que nos movemos, porque no va a ser lo mismo en la presencialidad que ahora en la virtualidad. Como dijo José Luis, hay alumnos que se fueron a trabajar aprovechando esta virtualidad. Y bueno, vemos cómo sostenemos a ese estudiante. También descriptiva, equilibrada, positiva y transferible. ¿Qué quiere decir? Que esa retroalimentación tiene que ser algo significativo para este estudiante, tiene que ser importante. Y ahí es como hacemos una devolución nosotros, para dejar algo en ese aprendizaje que estuvimos observando. La otra, Ro. Bueno, y entonces vemos los diferentes modos de retroalimentar. Ofrecer preguntas. La retroalimentación muchas veces necesita de algunas preguntas. A veces son preguntas del estudiante, porque a lo mejor no estuvo de acuerdo o no entendió qué le estamos enviando en esa retroalimentación.
pero muchas otras veces son preguntas desde el lado nuestro, donde al estilo de sugerencias le podemos enviar cómo mejorar algo que no se hizo bien, algo que no se comprendió, algo que se hizo muy así por arriba. Y bueno, y ahí describir el trabajo del colega, o sea, ahí tiene mucho que ver lo que nosotros estamos haciendo como docentes, valorando siempre, digo, desde lo humanístico, desde lo afectivo, esos avances y esos logros. Es muy importante que nosotros en este momento tan complicado podamos ofrecerle a él una retroalimentación en la que se valore todo lo que se hizo. Siempre con sugerencias y ofrecerle esas herramientas, esos recursos, ese andamiaje necesario para saber que no están solos, sino que nosotros los estamos acompañando para todo lo que se haga, para este sistema bimodal, para la dualidad y para su futuro, ¿por qué no? A ver, vamos a la siguiente. Y bueno, y ahí hablamos un poco de la metacognición y el enseñar a autoevaluarse, porque sabemos que el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos no es igual y cada alumno aprende de una determinada manera. Entonces, esa capacidad de regular el propio aprendizaje y planificar para ver cómo fuimos avanzando con algunas estrategias que nosotros nos planteábamos y qué obstáculos tuvimos. Por eso es como una autoevaluación. Una autoevaluación para ellos cuando reciben esa retroalimentación, para saber cómo lo hicieron, por qué lo hicieron de esta forma, y una autoevaluación por parte nuestra, porque en determinados momentos podemos enviar una devolución que no es la correcta por la situación en la que esté viviendo ese estudiante. Entonces creo que hay que tener bastante cuidado. Y bueno, y hablando del andamiaje, de todos esos recursos, de todo ese apoyo, nosotros vamos a enviarle guías, indicaciones, estímulos, que le van a proporcionar a ellos esa posibilidad de seguir aprendiendo y de desempeñarse en momentos como este donde no fueron programados, donde nadie sabía lo que iba a pasar y donde se crea un poquito de esa inseguridad por parte del alumno y también por parte del docente. Y recapacitando siempre sobre nuestras prácticas, porque como dijimos, nosotros tuvimos que reprogramarnos, tuvimos que empezar desde cero, empezar a trabajar, y bueno, y tuvimos que obtener un montón de información, como dijo Jorge, es necesaria toda esa información, porque nosotros tenemos que acomodarlos a cada decisión que tomemos, para que nuestras prácticas sean efectivas, para que esos chicos aprendan, para que cuando nos vayamos a preguntar, sepamos que sí, que estos chicos están aprendiendo. ¿Cómo aprendieron? ¿Desde qué lugar lo hicieron? Y reinventar la evaluación. La evaluación formativa como parte del proceso, no solo del aprendizaje de los estudiantes, de lo que aprendieron ellos, sino también de la enseñanza, otras formas de evaluar, desde otras miradas, desde otro lugar, donde el docente va a ser ese puente, esa guía que acompañe y promover siempre una mejora, o sea, colaborar. Estamos para eso, creo que esa vocación y ese amor a la profesión es la que nos va a permitir hacer todo lo que podamos dentro de nuestras posibilidades y acompañar trayectorias singulares de los estudiantes, que ustedes también los deben tener muy en cuenta, que hemos hecho muchas veces contenidos para trayectos disciplinares, adaptaciones, depende de la situación que esté viviendo cada uno. A veces son pocos estudiantes, a veces es un grupo de estudiantes,
y tomar a esta evaluación como una instancia reflexiva para poder analizar todos esos datos que pudimos recabar y de qué nos sirvió, si lo hicimos bien, si el alumno pudo salir adelante, pudo reconstruir esos aprendizajes, y pensar y volver otra vez a nuestras prácticas evaluativas, reconstruirlas desde el acto pedagógico. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que volver a sacar todo eso cuando nosotros nos formamos y estudiamos, o cuando comenzamos y reiniciamos nuestras prácticas, volver a reconstruirlas, porque esta situación es diferente. Lo que vemos y recibimos es lo que nos gustaría ver, o sea, nos hacemos este tipo de preguntas, porque a veces también nos tenemos que poner en los zapatos del otro y pensar, si yo fuera estudiante, lo que veo, lo que recibo, nosotros queremos que se comprenda. ¿Se comprende lo que yo le estoy enseñando, lo que yo le estoy pidiendo al alumno? Y bueno, y es cuestión de volver, de revisar, de hacernos muchas preguntas para tratar de responderlas. No debe ser central esta evaluación, sí periférica, y un acto creativo, como lo dijo antes Jorge, desde un lugar donde todos creamos algo para llegar a un objetivo en conjunto, que es que este alumno pueda aprender. Y bueno, y ahí vemos a ese instrumento que es el portafolio, que muchos lo pueden hacer desde una plataforma, pero si no tienen plataforma en una escuela, lo pueden implementar en sus computadoras, en sus celulares, y ahí ustedes van a guardar toda la información, todo lo que recabaron sobre esos alumnos, todo el trabajo que hicieron estos estudiantes. Bueno, va a estar también nuestro trabajo, porque es el que nosotros les ofrecimos a ellos, donde se puede ver todos esos esfuerzos, progresos, rendimientos en cada una de las áreas, y tenemos que tener todo documentado, una recolección y selección de fuentes para el momento en que los tengamos que utilizar. Y ahí esto se usa, este portafolio, en muchos países. Así que creo que esto es sumamente valioso. Y bueno, nos vamos a los criterios de evaluación. Hablamos de que son explícitos, públicos, para que los estudiantes lo conozcan, tengan acceso a ellos, o sea, saber cada docente por qué, de qué manera va a evaluar, de qué forma lo está haciendo, qué intenciones tiene, qué va a tener en cuenta. Muy importante la trayectoria de ese estudiante y del contexto, de ahí tener en cuenta su seguimiento, ver esos saberes educativos de la experiencia, porque pudo haber incorporado vivencias personales, situaciones concretas, incorporar saberes articulando contenidos que el propio docente le fue dando, y una apropiación de saberes socialmente significativa, siempre con un lineamiento y con un objetivo posible. Yo creo que nosotros educamos para que esos aprendizajes sean significativos y para que el día de mañana con todos esos aportes puedan llegar a tener un proyecto de vida. Y bueno, nos vamos a los ejemplos de protocolo, que todavía no sabemos muy bien cómo van a ser estos ejemplos de protocolo, pero tenemos que ofrecer preguntas, frases incompletas, ejemplos de autoevaluación, pienso, cómo aprendo, cuestionarios de evaluación. Todos estos son los ejemplos de protocolo de evaluación formativa. O sea, que si ustedes se ponen a ver, hay diversidad de protocolos de evaluación. Yo creo que cada uno lo va a implementar conociendo a sus estudiantes, a su institución, y bueno, de la forma en que sea más accesible para ellos. Ahí sería interesante estos protocolos que comentaba, ¿no es cierto, Vani? Este es uno de todos estos que estamos trabajando, son líneas de Annie Hobbit. Luego vamos a dejar bibliografía en el blog, por ahí para saber o para
pensar, ¿no? Ofrecer preguntas. ¿Me contás cómo estás pensando? ¿Cómo te diste cuenta que, digo esto desde la entrevista? Otras evidencias. Las evidencias son muy importantes en la evaluación formativa porque te va dando ese proceso, esa descripción de lo que va haciendo. Por ejemplo, en este ejercicio, los próximos son varios, anda pasando los ejemplos de autoevaluación porque ya estamos con el tiempo, la teoría del semáforo, ejemplos, digamos, de los colores, ¿no? Cada color me va dando entrada o no. Luego hay cuestionarios, los de frases incompletas, me di cuenta que me sorprendí, me despierta curiosidad, ejemplos de autoevaluación, es decir, poder tener un registro que me permita poder pensar esa trayectoria, aunando el instrumento como puede ser el portafolio, que ya me lo puede dar la herramienta TIC, como también puede ser rúbricas, que en este caso no la tomamos, pero también vamos a alojar alguna bibliografía, serían otros modos. Las rúbricas son también muy interesantes cuando se generan proyectos de trabajo desde la metodología. Insistimos, y ya el tiempo casi está, redoblar los esfuerzos, el sentido del humano, seguir creando lazos, tratar en lo posible de ir y volver y de generar esa agenda genuina de evaluación formativa en cada una de las instituciones, ¿no? Viendo qué hicimos y qué es lo que podemos hacer desde ese ensamble. Que así le agradecemos, muchísimas gracias, y bueno, aquí estamos en esta primera parte de evaluación formativa. Perdón, estaban. Ahora abrimos el espacio tradicional para compartir algunas reflexiones, para compartir algunas experiencias, si hay alguien que quiera sumarse. Mientras tanto, les recordamos que todo el material que fuimos compartiendo, los Power, van a estar colgados en el blog. Las recomendaciones bibliográficas también van a estar en el blog. Toda esta información se va a ir cargando de a poco, porque, bueno, lo hacemos en nuestro tiempo libre, pero bueno, nuestra intención es que tengamos todas las herramientas que fuimos analizando y también poder leerlos, ¿no? Que también todos puedan dejar sus aportes, sus experiencias. Tato, no sé si alguna intervención quedó inconclusa o la fuimos contestando. Sí, Roxana. Sí, recuerden, ahí le dejé la dirección del blog, recuerden que pueden interactuar con él y con José. En las vacaciones de invierno vamos a tratar de poner más al día el blog con más cosas. Era para decirles eso. Así que bueno, vamos a tratar de seguir acomodando todo lo que podamos para ofrecerle lo que tenemos. Sí, incluso también vamos a poner la grabación de este webinar, de los 3, ya hay subida una, pero vamos a subir la de la semana pasada y esta para que ustedes puedan volver a repasar todos los términos que se estuvieron analizando, ¿no? También si quieren proponer algún tipo de lectura, algo que ustedes utilicen como material, que les parezca importante, también está bueno que nos digan y lo podemos incorporar en el blog para que sea bien completo. El blog sería este instrumento de ir y vuelta con todos, si bien nosotros nos vemos con muchos, pero desde ese lugar es sumamente interesante que ustedes también dejen sus apuestas, ¿no? El desafío está puesto, para nosotros fue un placer poder compartir y bueno, vemos qué hacemos. Pero si hay alguna otra reflexión, por ahí veo que el chat está... El chat abundan gracias, que siempre son bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Es el motor que nos permite seguir Gracias avanzando. a ustedes. Seguro. Están ahí. Un placer compartir. Bueno, si no hay nuevas, o la intención de alguien de usar el micrófono, no, vamos a ir cerrando. ¿Alguien quiere usarlo, el micrófono? Tranquilamente lo puede hacer. No sé.
transmitir algo. Bueno, fundamentalmente retomar la idea que dice Vanessa ahí, yo creo que siempre ser generoso con los compañeros, con lo que uno sabe, con lo que uno ha recogido, o hasta transmitiendo las preguntas, las inquietudes que, como decíamos al principio, son las que nos movilizan. Es como se va creando un ambiente de trabajo lindo, saludable, y en el cual se pueden dar experiencias muy interesantes. Nosotros en algún momento vamos a tener que volver al aula, como decíamos antes. Hoy esta posibilidad no está, es bastante incierta. Hacer escuela en tiempos de pandemia no nos hace olvidar lo maravilloso, todos los fenómenos que vivíamos día a día en el aula. Por el contrario, nos lleva a darnos cuenta que hay sonidos, paisajes, hay olores, sabores y colores que le pertenecen al aula. Al igual que ciertas imágenes, y cierta mirada y cierta arquitectura. Con esto no nos vamos a negar a revisar nuevas búsquedas de sustentabilidad, diseños, ni desconocer nuevas demandas. Las negamos solamente cuando apelan a un único tipo de imaginación, que las imaginan sin sus rastros históricos o identitarios, que definen en todo aquello que la llevó a ser colectiva, solidaria, lúdica, comunitaria, a ser un refugio, a ser el lugar indicado para practicar y hacer crecer la equidad y el amparo a la comunidad. En síntesis, como una de las instituciones más democráticas de la modernidad. Y esto no tenemos que olvidarlo, no tenemos que perderlo de vista, porque construimos ciudadanía y construimos una ciudadanía democrática. Perdón, Juan, sí. Mucha esperanza. ¿Perdón? Sí, mucha esperanza. Por eso con el sombrero amarillo. Sin duda, sin duda. Sí. Desde este lugar me parece que... Un ratito el verde también. Sí. Está muy bien cambiar de sombrero. Bien. Bueno, fundamentalmente era esto de decir gracias y poner, bueno, todas estas miradas que estuvimos trayendo a través de los Power, a través de nuestras reflexiones en el trabajo futuro. El desafío es enorme, fundamentalmente en este campo, en el campo de la evolución. El desafío y la responsabilidad que asumimos es enorme, así que está muy bien que nos acompañemos. Un abrazo enorme a todos y nos seguimos conectando a través del blog. Seguramente en la segunda parte del año organicemos otro encuentro que bueno, nos va a enriquecer y nos va a acercar muchísimo más. Y si les gustó, compartan la experiencia. Un abrazo, muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Intenciones de que se trabaje algún tema, también escuchamos propuestas. Sí. Todo lo que necesiten, estamos dispuestos a escucharlo. Gracias. Muchas gracias, La gente a todos. está muy contenta.